Bienvenidos a todos los que acaban de llegar. Gracias por estar aquí. Feliz año a todos. Espero que la hayan pasado muy bien en compañía de su familia. Hoy vamos a empezar un nuevo estudio. Voy a invitarlos a que me acompañen al libro de Josué. Vamos a estar hoy en el libro de Josué. Vamos a estar en el capítulo 1, como nos leyó nuestra hermana, versículos 1 al 9. Este año, 2026, nosotros como iglesia hemos elegido una palabra que va a marcar nuestro caminar durante el resto de este año. Y esa palabra es la siguiente: valiente. Y quiero que nos detengamos un momento a pensar en esa palabra, valiente. ¿Qué significa realmente ser valiente? Es más, cuando escuchas esa palabra, valiente, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿O a quién te imaginas en tu mente? Tal vez a una madre o a una abuela que sacó adelante a su familia en medio de grandes dificultades. O tal vez a un padre o a un abuelo que trabajó duro y que nunca se rindió y siempre te dio lo que necesitaba. O tal vez te viene a la mente un amigo que decidió hacer lo correcto aunque le costara relaciones y tuviese que cortar con familia o conocidos. O tal vez te viene a la mente un líder espiritual que marcó tu vida. Alguien que te habló con amor y con verdad cuando tú más lo necesitabas. La realidad es que ninguno de nosotros, ni tú ni yo, hemos llegado aquí solos. Estamos aquí porque un grupo de personas antes de nosotros fueron valientes. Alguien que tal vez oró cuando no veía resultados. Alguien que perseveró cuando rendirse parecía mucho más fácil. Alguien que decidió creerle a Dios con su futuro, aunque pareciera incierto. Es más, muchas de las bendiciones que tú y yo disfrutamos hoy, ya sea en nuestros países o aquí, es gracias a personas valientes. Personas valientes que no se quedaron de brazos cruzados. Personas valientes que no fueron indiferentes, sino que más bien se atrevieron a luchar y a enfrentar el mal. Porque como dicen, el mal muchas veces avanza cuando la gente buena es indiferente y guarda silencio. Y aunque es maravilloso que tú y yo hoy gozamos de libertad y que hemos visto tanta valentía y tanto patriotismo, y todo eso es maravilloso, y es necesario que haya personas dispuestas a ser valientes, a hacer lo que hace falta cuando se trata de defender la libertad. Pero la valentía bíblica va más allá. Aunque todo eso es bueno, la valentía bíblica no se trata solo de luchar por la libertad, ni de un solo acto heroico. No es así como define la Biblia la valentía. Es mucho más grande que eso. Es más grande que esa valentía en la batalla. Es mucho más profundo que simplemente palabras valientes o de coraje. Y dura mucho más que simplemente un rato de emoción o de adrenalina. De hecho, lo que nos muestra la Biblia sobre la valentía es que se vive en lo cotidiano, en el día a día, en lo sencillo, en lo ordinario. La valentía significa mantenerse firme a pesar de las dificultades. Significa ser fiel a lo largo del tiempo y significa confiar en Dios aunque el resultado sea incierto. La valentía en realidad rara vez es ruidosa, pero se reconoce fácilmente cuando la vemos. Muchas veces se muestra como una obediencia constante y silenciosa. Y aquí es donde se encuentra Josué en el capítulo 1. Justamente allí, Josué, este hombre que es llamado a ser valiente, ha servido fielmente a Moisés por más de 40 años. Le sirvió fielmente, vio todo lo que hizo Moisés, lo vio enfrentarse al faraón. ¡Wow! Un hombre valiente que se presentó delante del faraón. Luego lo vio partir el mar rojo. También lo vio cómo hizo hacer caer maná del cielo. Y también estuvo allí presente cuando Moisés recibió los 10 mandamientos del cielo. Pero ahora Josué y Caleb son las personas más ancianas en medio del pueblo. Y es allí, justo en ese momento, cuando Dios llama a Josué para que asuma el liderazgo de una nación de más de 2 millones de personas y que los guíe
hasta la tierra prometida. 3 veces le dice Dios a Josué lo mismo. Le dice, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Y es allí en estos versículos que encontramos la definición de valentía bíblica que nos va a ayudar a lo largo de todo este 2026. Así que hoy tú y yo vamos a aprender que la valentía bíblica no es la ausencia de miedo, sino la obediencia impulsada por la fe en la presencia de Dios. Entonces vamos a ver esto rápidamente. El primer punto, la valentía no es ausencia de miedo. Versículos 1 y 2 nos dice la palabra: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios habló a Josué y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Esto es un obituario muy breve. En realidad es una verdadera subestimación. Estamos hablando de Moisés. Estamos hablando del gran padre de Israel, el líder que guió a Israel por más de 40 años fuera de Egipto. Es más, para los judíos quizás después de Abraham, no hay otro como Moisés. No solo guió al pueblo de Egipto e hizo milagros, sino que escribió la Torá, la ley. Era un hombre clave, un padre espiritual, no solo para Josué, sino para toda la nación de Israel. Y sin embargo, su vida se resume así: Moisés, mi siervo, ha muerto. Entonces Dios le da un comando a Josué y le dice, ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo. Dios ahora le está diciendo a Josué, ahora te toca a ti. Has sido el número 2 de Moisés, pero ahora debes continuar desde donde Moisés lo dejó. Y debes continuar ¿hacia dónde? Dice Dios, hacia la tierra que yo les doy. Hacia las tierras que yo les doy. Es decir, tu trabajo es guiar a todo este pueblo al lugar que yo les he prometido desde hace siglos, desde los tiempos de Abraham. ¿Saben? Es muy fácil identificarse con Josué para mí. Durante años, el pastor David estuvo aquí guiando a la congregación, enseñando, cuidando a la iglesia. Y allí estaba yo a su lado, aprendiendo, sirviendo, haciendo todo lo que él me pidiera que hiciera, viéndolo pastorear. Pero un buen día Dios lo llamó a él a transicionar. Y entonces llamó a este servidor a tomar la responsabilidad de guiar a toda la congregación hacia lo que él tiene preparado para el futuro. Fue un momento muy emocionante, pero a la vez desafiante. Al mismo tiempo desafiante, porque entendí que mi tarea no era comenzar desde cero, sino que tenía que continuar la obra que Dios ya había comenzado. Tenía que seguir construyendo y caminando hacia adelante, confiando en Dios para cada paso. Y Dios le dice a Josué en los versículos 3 y 4, todo lugar que pise la planta de tus pies, les he dado a ustedes. Todo lugar. Y fíjense, Dios habla en tiempo pasado. Él nos dice, todo lugar que tu pie pise les daré. Él dice, les he dado a ustedes. Es decir, es un hecho consumado. Ha sido dado. Tú todo lo que tienes que hacer es llevar al pueblo hacia allí. Porque esa tierra es tu tierra. Porque esa tierra es mi tierra. Y ya ha sido dada para ustedes. Yo le hice esa promesa a Moisés hace más de 40 años, pero ahora eres tú quien va a experimentar esa bendición. Si te fijas bien, ese momento en que Dios le habla a Josué, es el episodio de la zarza ardiente de Josué. Así como Moisés tuvo un encuentro directo con Dios, en el que Dios le habló y le hizo una promesa, Josué también lo tuvo, y este es ese episodio. Si recuerdan, en Éxodo 3:8 nos dice que Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente. Y esto fue lo que le dijo a Moisés, su siervo. Le dijo, he descendido para librarlo de las manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los ferezos, de los heveos y de los jesubeos. Voy a llevarlos a una tierra ¿de qué? De leche y miel.
Pero no era solo una tierra de leche y miel, sino también una tierra ¿de qué? De oposición. ¿Se dieron cuenta? Porque era la tierra ¿de quién? De los cananeos, de los hititas, de muchos otros. Era una tierra no solo de leche y miel, sino de oposición. Y Dios les está diciendo, Moisés ha muerto, pero la oposición no. Sin embargo, Dios le dice a Josué, no te preocupes. Lo único que tienes que hacer es llevarlos hasta allá. Tú vas a salir invicto, no te preocupes. Pero antes de llegar allí tienes que pasar por una ronda eliminatoria, por la ronda eliminatoria del Mundial, de la Copa del Mundo. Te toca enfrentar primero a Portugal, a España, a Francia. Y después te esperan Brasil, Argentina y Alemania. Pero no te preocupes, no te preocupes. La victoria es tuya. Vas a salir invicto, pero habrá obstáculos que debes conquistar. Habrá ríos que tienes que cruzar, habrá muros que tienes que escalar y habrá gigantes que tendrás que conquistar. Por eso le dice en los versículos 6, en el 7, en el 9, 3 veces le dice, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Y cuando Dios nos dice 3 veces algo, es importante que nosotros afinemos el oído y escuchemos. Pero solo imagínate que tú fueras Josué. Imagínate que estuvieses en la situación de Josué y Dios te llama a guiar a Israel a esa tierra. No solo te promete que es una grandiosa tierra, sino que te dice que te espera enfrentarte a una cantidad de pueblos que poseen actualmente esa tierra. ¿Cómo te sentirías tú? Si somos honestos, probablemente asustados. Asustados, porque había mucho que temer. Dios le dijo a Josué que fuera valiente y fuerte porque él se sentía débil y asustado. Se sentía incapaz de hacer la tarea que Dios le había llamado a hacer. Se sentía mal preparado. Se sentía al igual que Moisés. ¿Recuerdan cuando Dios lo llamó? ¿Quién soy yo para ir hasta allá? Se sentía al igual que Moisés y que todas las personas honestas cuando saben que no son capaces de hacer lo que Dios nos llama a hacer por sí solos. Porque la realidad es que Dios nos llama a tareas que nos superan. Son tareas más grandes que nosotros. Son tareas que ponen a prueba nuestros límites y que muchas veces parecen estar más allá de nuestras capacidades. Dios nos llama a hacer cosas que tú y yo creemos que son imposibles. Y esa fue la experiencia de todos los héroes de la fe. Cuando ves en la palabra, desde Abraham hasta Moisés, desde David a Esther, Pedro, Pablo, los apóstoles, todos pasaron por la misma experiencia. Porque Dios nos llama a algo más grande que nosotros mismos. Él nos llama a algo mucho más grande para que así tú y yo dependamos de Él. Entonces Dios le dice a Josué, versículo 6, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra. Dios le dice a Josué, yo voy a utilizarte para hacer algo que la gente ha estado esperando por generaciones. Tus acciones van a hacer que esto suceda. Pero preguntémonos, ¿por qué utiliza Dios a Josué? ¿No era más fácil simplemente tomar al pueblo, teletransportarlo a la tierra y aniquilar a sus enemigos? A veces tú y yo pensamos que como cristianos ya tenemos la victoria. Ya tenemos la victoria en Jesús, así que ya no tenemos más batallas que enfrentar. Pero Dios nos llama a la batalla. Dios nos llama a participar con Él en lo que Él está haciendo en el mundo hoy. Y la razón por la que Dios no hizo simplemente eso es porque Dios es un buen Padre. Es un buen Padre que nos invita a participar en sus planes y a trabajar junto a Él. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, ellos siempre querían ayudarme con las cosas de la casa. Cuando había que reparar algo, cuando había que armar algo. Si ustedes tienen hijos pequeños, aprovéchenlo. Porque después que crecen, ya no quieren ayudar con nada. Y la verdad es que casi nunca yo necesitaba su ayuda. En verdad no la necesitaba. Pero me gustaba que ellos querían participar. Y siempre los dejaba de una u otra manera participar y ayudar. ¿Por qué? Para que se sintieran amados,
para que se sintieran útiles, para que se sintieran valiosos. Y ellos estaban tan orgullosos de poder salir corriendo y decirle a mamá, mamá, hemos ayudado a papá. Y así es Dios con nosotros. Él no necesita nada de nosotros, pero nos invita a unirnos a Él en su obra. Así que Dios llama a personas comunes, personas como tú y como yo, a tareas extraordinarias. Y nos llama a esas tareas para que los resultados solo puedan ser explicados por Él, para que ni tú ni yo nos llevemos la gloria. Yo recuerdo cuando Dios me llamó a pastorear esta congregación, yo sentí que no tenía ningún mérito. Es más, recuerdo todo el proceso. El proceso fue no solo largo, sino exhaustivo. Recuerdo la aplicación, recuerdo el currículum vitae, recuerdo las entrevistas. Y había momentos en que yo dudaba y me preguntaba, ¿será que Dios realmente me llamó a esto? ¿Soy suficiente para hacer esto? ¿Qué pasa si fallo? ¿En realidad tengo todo lo que se necesita? Y para serte honesto, todavía hay momentos en que a veces me siento así. Pero es en ese momento que Dios me recuerda, mírame a mí. Mira las cosas extraordinarias que he hecho en todo este año. Porque Dios no llama a los calificados. Dios no te llama porque tú tienes el mejor resumen, el mejor título o la mejor carrera. Él llama a los que están disponibles. Y a todos aquellos que están disponibles, entonces Él los capacita porque Él es quien los ha llamado. Entonces Él le dice a Josué, versículo 9, no temas, no te acobardes. Porque la realidad es que seguir el llamado de Dios en tu vida nunca va a estar exento de algún tipo de temor. Cuando Dios te llama a hacer algo, lo más seguro es que sientas temor. Y si no sientes temor, probablemente no haya sido Él quien te ha llamado a hacerlo. Porque servir a un Dios grande es una gran cosa. Y que te llame a hacer una tarea para Él es una gran cosa. Es por eso que el mandamiento que más se repite en la Biblia, de una o de otra manera, es alguna versión de no temas. De hecho, se encuentra 366 veces en la Biblia. No temas. ¿Por qué? Porque tú y yo luchamos con el miedo a algo. Tú y yo queremos parecer fuertes y duros por fuera, pero en realidad todos nosotros tenemos miedos e inseguridades internas. Todos los que estamos aquí tememos perder la vida. Todos los que estamos aquí tememos ser lastimados. Tememos perder el control. Nos preocupa quedarnos solos. Nos preocupa que no seamos lo suficientemente importantes. Todos nosotros tenemos miedos ocultos que a veces nos paralizan. Nos paralizan y no nos permiten seguir el llamado de Dios en nuestras vidas. Todos nosotros lidiamos con esas voces, con esos susurros en nuestra cabeza que nos dicen, no lo hagas. ¿Para qué te vas a aventurar? Si al final vas a fracasar. No, tú no puedes hacerlo. ¿Dios te llamó a ti a hacer eso? No, tú no eres lo suficientemente bueno. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? O simplemente planta esa duda en tu mente, vas a hacer el ridículo. Vas a terminar perdiéndolo todo. Eso es lo que hace el miedo. El miedo comienza a plantearte preguntas. Esas preguntas que te dicen, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Qué me va a quitar? ¿Qué pensarán los demás de mí si hago esto? ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Y qué pasa si lo arruino todo? Tener valor no es la ausencia de miedos. Todos tenemos esos miedos. Pero tener valor es permitir que esos miedos no te paralicen y no dicten tu vida. Eso es ser valiente. Ser valiente no significa que todos tus problemas y miedos desaparecen por arte de magia. Lo que significa es que a pesar de tus miedos, tú sigues persiguiendo el llamado de Dios en tu vida por fe en Él. Porque nuestro miedo es la fe del enemigo. Eso es a lo que Él apuesta, a que tú y yo tengamos miedo. Pero nuestra fe es el miedo de nuestros enemigos. A medida que nuestra fe se fortalece, más teme Él.
Así que cuando tú y yo somos valientes y cuando perseguimos el llamado de Dios en nuestra vida por fe y no por miedo, los enemigos de nuestra vida viven con temor. Viven con temor y huyen de nosotros. Pero ¿cómo podemos vivir esa vida de valentía? ¿Cómo podemos ser valientes? Veamos el versículo número 2. La valentía es obediencia impulsada por la fe en la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que vivamos este tipo de valentía? Esta valentía que es impulsada por la fe. Es simplemente por la promesa de Dios. La promesa que Dios nos hace de su presencia, de que Él estará con nosotros. Por eso Dios le dice en el versículo 5, y esto es lo que cambia todo, le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Es decir, no tienes que temer al hombre, no tienes que temer lo que pueda decir o lo que pueda hacer. ¿Por qué? Le dice Dios, porque así como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Esa es la misma promesa que Dios le hizo a Moisés. Y Dios ahora promete que estará con Josué en todos los días de su vida. Y la prueba de ello, le dice Dios, es lo que hizo en la vida de Moisés. Lo que Dios le está queriendo decir a Josué y a ti y a mí hoy, es que sí, el parabrisas es más grande que el espejo retrovisor. Sí, debemos enfocarnos en el parabrisas, en lo que está delante de nosotros. Pero eso no quiere decir que el espejo retrovisor no sea importante. Cuando estamos manejando, no solo vemos el parabrisas, no solo vemos lo que está al frente, también es importante que veamos lo que está atrás. Y Dios le está diciendo a Josué que recuerde cómo Él estuvo allí personalmente con Moisés. Desde la zarza ardiente hasta presentarse al faraón, desde guiar al pueblo de Dios allí en la tierra árida y el desierto, hasta contemplar la gloria misma de Dios. Porque Dios le dijo en Éxodo 33:14 a Moisés, mi presencia irá contigo y soy yo quien te dará descanso. Dios siempre estuvo con Moisés. Moisés nunca estuvo solo. ¿Te has puesto a pensar eso? Dios estuvo allí con él, cruzando ríos. Dios estuvo con él, escalando muros. Dios estuvo allí enfrentándose a todos esos gigantes. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios nos será fiel como Él ha prometido? Bueno, la prueba tuya y mía está en el espejo retrovisor. Y en el espejo retrovisor lo que vemos es la cruz del Calvario y la tumba vacía. Porque Jesús está vivo, entonces tú y yo no tenemos que preocuparnos nunca más por estar solos. Es esa tumba vacía la prueba de que Dios está conmigo. Y no solo está conmigo, sino que Dios ha ido delante de mí. Y que Dios siempre es bueno conmigo y contigo. Entonces Dios le dice, Moisés está muerto, pero yo no. Yo no te dejaré ni te abandonaré. Sí, Moisés murió. Sí, tal vez Moisés te defraudó. Moisés te dejó. Pero yo nunca muero. Yo nunca muero, yo nunca te dejaré, yo nunca me apartaré de ti. Entonces Dios no le promete a Josué que va a mágicamente solucionar sus problemas ni cambiar todas sus circunstancias, pero sí le promete algo. ¿Qué es lo que le promete? Que va a estar con él. Así que cuando tú tienes miedo, lo que tienes que hacer es reenfocar tu mente en la realidad. Recordar la realidad. Porque a menudo las historias que tú y yo nos contamos a nosotros mismos son muy diferentes de cómo son las cosas. Tal vez todo se vea difícil, tal vez todo se vea complicado, pero hay un panorama mucho más grande. ¿Y cuál es ese panorama para nosotros? El panorama es el siguiente, que no importa en qué situación estés, que no importa qué sea lo que esté pasando, que no importa si el mundo se está cayendo abajo, si eres seguidor de Jesús, Él siempre está contigo y nunca te abandona. Es por eso que Dios llama a Josué 3 veces. Sé fuerte y valiente. Dios le ordena 3 veces a Josué que no tema. ¿Te ha sucedido a ti alguna vez? ¿Has tratado de no tener miedo? ¿Qué haces cuando sientes miedo? ¿Cómo lidias con él? ¿Has intentado alguna vez deshacerte de él, no tener el miedo?
Es más, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo te deshaces de tus miedos? Como dijimos anteriormente, no es que seamos más valientes porque no tengamos miedo. Somos valientes cuando tenemos la convicción de que hay algo más importante que el miedo. Por ejemplo, cuando voy a los parques de atracciones con mi esposa y mis hijos, allí hay todo tipo de montañas rusas. Y realmente es el miedo que yo siento de irme del parque y no haber disfrutado de esa experiencia la que hace que me suba en esa cosa de la cual probablemente pueda salir volando y me termine matando. Entonces sí, aunque yo estoy muy consciente que yo podría salir volando y morir en el intento, es mi miedo de irme a casa sin probar esa montaña rusa, la adrenalina que produce, lo que hace que yo venga y, bueno, venza mi miedo y me suba en esa cosa que puede terminar matándome. Entonces, ¿qué es más importante para ti y para mí que nuestros miedos? ¿Qué es eso? La presencia de Dios. El coraje, la valentía se alimenta de esa certeza, de la certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios ha ido delante de nosotros y que Dios siempre es bueno con nosotros. Porque la palabra nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana con su presencia hay nuevas misericordias. Mientras el mundo te ofrece cosas que se vuelven viejas y obsoletas, las presencias y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y aunque Dios no nos dé planes paso a paso y no sepamos todo lo que nos depara el futuro, sí nos da algo. ¿Qué es lo que nos da? Algo mucho mejor. Su presencia. Él nos da su presencia. Pero la meta del diablo es hacer que tú tengas miedo. La meta de él es que tú tengas miedo del mañana, porque no sabes cada paso que te depara el futuro, para que así tú no estés presente en la presencia de Dios hoy. Pero déjame decirte, puede ser que no sepamos lo que nos depara el futuro. Puede ser que no sepamos paso a paso lo que nos depara la vida, pero sí sabemos quién está aquí con nosotros. Sí sabemos quién es el que tiene el futuro en sus manos. Es como nos dijo Isaías 41:10. Dios mismo nos dice, no temas, porque yo ¿qué? Estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Y ese Dios va a hacer tres cosas. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿cómo podemos pensar así? ¿Cómo podemos llegar a ese punto en que somos tan valientes que derrotamos nuestro miedo? Versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Allí está el secreto. El secreto para poder reenfocar la realidad. El secreto para ser fuerte, el secreto para ser valiente es meditar y obedecer la palabra de Dios día y noche. Pero ¿qué significa cuando nos dice que meditemos en ella? Que meditemos en la palabra de Dios. No se está refiriendo a la meditación que conoce el mundo. El mundo tomó la meditación y lo volvió otra cosa. No se refiere a la meditación oriental, donde la gente solo vacía la mente, cierra los ojos y está... La meditación bíblica es distinta. La meditación bíblica es llenar la mente con Dios. No es vaciarla, sino llenarla con Dios, llenarla con la palabra de Dios y con las verdades de Dios. Así que, hermanos, una vida cristiana valiente nace de recordar quién es Dios, confiar en su guía y obedecer en lo que Él ha dicho. Obedecer sus promesas. Porque tú y yo no podremos conocer a Dios. No podremos confiar en su guía. No podremos obedecer su palabra si tú y yo no nos sumergimos en la palabra de Dios. La realidad es que en el mundo hay dos tipos de personas. Están los que viven con miedo y están los que leen sus Biblias. Mucha gente cree en la Biblia, pero muy pocos la estudian a fondo. Así que el desafío para este año es leerla.
El desafío de nosotros como iglesia para este año es leer la palabra, es estudiarla, es memorizarla y es meditar en ella. Porque si tú tomas cada decisión de tu vida basándote en lo que dice la palabra de Dios y no solo en cómo tú te sientes, entonces vas a poder alcanzar un éxito mucho mayor que nunca imaginaste. Porque la realidad es que tú y yo todos enfrentamos momentos donde estamos rodeados de tentaciones. Todos enfrentamos momentos donde estamos presionados, donde somos tentados a hacer lo que no debemos hacer. A veces nos encontramos en situaciones difíciles y son en esas oportunidades que podemos volver a esos viejos hábitos o a tomar decisiones que tal vez no agraden a Dios. Pero la buena noticia es que podemos ser valientes, podemos resistir, podemos vencer. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos ser valientes? Podemos orar, podemos meditar en la palabra de Dios y podemos recordarnos a nosotros mismos quiénes somos en Cristo Jesús. Es de esa manera que sentimos la cercanía, el poder y la fortaleza de Dios. Porque la presencia de Dios en nuestras vidas, a través de su palabra y a través de su Espíritu, nos sostiene en todo momento. Y puede ser que haya momentos en que sí sentimos su presencia poderosamente. Y puede haber momentos en que no. Otras veces puede ser que no lo sintamos. Pero nuestra obediencia y nuestra fe no dependen de un sentimiento, sino de las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Y la promesa que Él nos ha hecho es que Él va a estar con nosotros en cada paso del camino. Él va a estar contigo en cada paso del 2026. Y Dios está mucho más presente con nosotros en su palabra. Si quieres escuchar la voz de Dios, abre tu Biblia y léela. Porque es la palabra de Dios la que nos da la sabiduría que necesitamos para avanzar en la vida. Es la palabra de Dios la que nos da fuerza cuando estamos débiles. Es la palabra de Dios que nos da esperanza cuando nos sentimos indefensos. Es la palabra de Dios que nos arroja luz cuando todo parece oscuro. Así que obedece la palabra de Dios y podrás dejar los resultados y las consecuencias en sus manos. Pero si decides tú desobedecer la palabra de Dios, serás tú quien tenga que enfrentarse con todas las consecuencias. Así que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la obediencia impulsada por la fe en la presencia de Dios. Y esta es la pregunta para ti hoy. ¿Qué es eso que te está llamando Dios a hacer? ¿Qué te está llamando Dios a hacer en este 2026 que requiere fe, que requiere dependencia de Él, que requiere valentía? Y no me refiero a una resolución de año nuevo, una resolución que solo dura 15 días, porque depende más de nuestra fuerza de voluntad que la fe. No me refiero a eso. Me refiero a que será el 2026 el año en que finalmente perdones a esa persona que tienes que perdonar. ¿Será el 2026 el año en que pidas perdón a esa persona que lastimaste? ¿Será el 2026 el año en que dejes de vivir en unión libre y te cases? ¿Será el 2026 el año en que te dediques a trabajar en tu matrimonio y arreglar tu matrimonio? ¿Será este 2026 el año en que reconstruyas tu relación con tus hijos? ¿Será este 2026 en que tomes en serio tu caminar con Dios? ¿Será el 2026 el año en que enfrentes y derrotes esa adicción, ese pecado que te ha venido controlando? ¿Será este año el año en que participes en un viaje misionero? ¿Será este año en que vivas con generosidad y des más de lo que has venido dando? ¿Será este año 2026 el año en que entregues completamente tu vida a Jesús? Porque la realidad es que cada año nuevo nos recuerda una cosa. Nos recuerda que Dios ha sido bueno y nos ha traído hasta aquí. Pero también nos recuerda que tenemos un año menos aquí en esta tierra que antes. Y la realidad es que no tenemos promesas para mañana. Pero sabemos quién sostiene el mañana.
¿Recuerdan la familia de la cual les hablé y por la cual oré al principio del servicio? Esta familia tiene un hijo, Suso Jiménez Jr., un muchacho de 8º grado, un muchacho en middle school, un muchacho que amaba a Jesús y que quería ir en un viaje misionero esta primavera. Cuando Suso llenó su solicitud para el viaje misionero, le hicieron una pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y esta fue la respuesta de él. El Evangelio es la muerte de Jesucristo y los eventos que condujeron a ella. Jesús murió por nosotros hace mucho tiempo. Resucitó de entre los muertos y cumplió su promesa de perdonar nuestros pecados. Aún hoy, Él sigue amándonos, incluso después de todo lo que tuvo que sufrir por nosotros. Él recorrió ese camino tan difícil solo por nosotros. Y el lunes, Suso, este joven, su papá, su hermano y su hermanita sufrieron un terrible accidente automovilístico en la I-75, cuando un conductor distraído chocó contra su vehículo. Suso y su hermano sufrieron heridas graves. Y anoche Suso Jr. se fue a estar con Jesús. Y por triste que pueda resultarnos eso, la realidad es que Él está experimentando la presencia de Dios justo en este momento. Él está experimentando la presencia de Dios plenamente y para siempre. Todo gracias al camino tan difícil que Jesús recorrió solo por nosotros. Jesús es el verdadero ejemplo de valentía. Él no temió hacer lo que debía hacer para salvarnos a ti y a mí. Y Suso hoy se regocija en la presencia de su Señor, porque Él siguió los pasos de su Señor y siendo valiente dio el paso que debía dar. Y la realidad, hermanos, es que dentro de 100 años lo único que va a importar es qué hiciste tú con Jesús hoy. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer en este 2026? La realidad es que tal vez para algunos de ustedes que están acá sea entregar su vida completamente a Jesús. Vamos a ponernos de pie y cerrar en oración. Y allí donde estamos parados, vamos a cerrar nuestros ojos, agachar nuestras cabezas. Toda cabeza agachada, todo ojo cerrado. Este es un tiempo entre tú y el Señor. Si tú estás aquí, tienes mucho que celebrar y mucho por lo cual dar gracias. Gracias porque amaneciste vivo hoy. Gracias porque hay aire en tus pulmones. Gracias porque puedes venir y libremente adorar al Señor y Creador. Gracias porque Él ha sido bueno todo un año contigo y ahora te promete que seguirá contigo en todo el 2026. Si estás aquí no es por casualidad. Pero aunque Dios nos promete estar con nosotros en cada paso del camino, la realidad es que no tenemos una promesa segura de mañana. Y si tú no has entregado tu vida completamente a Cristo, si tú no te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo como tu Señor, yo quiero que tengas esa oportunidad el día de hoy. La vida en esta tierra es corta, es pasajera. Hoy estamos, mañana no estamos. Y no quiero con esto sembrar miedo en ti ni manipular tus sentimientos. Solo quiero darte la oportunidad de que si Dios hoy te está llamando a entregar tu vida a Él, tú des ese paso con valentía. Deje el primer paso y tengas la certeza de que Él estará contigo en el resto de los pasos. Así que allí donde tú te encuentras, si nunca has entregado tu vida a Jesús
Y el Señor te está llamando a hacerlo hoy. Puedes hacer esta oración conmigo. Y no hay nada mágico en esta oración. Es solo una manera en que tú puedes decirle al Señor que hoy tú quieres entregarle tu vida a Él. Así que si hoy quieres entregar tu vida a Cristo, repite después de mí. Señor, te pido perdón porque he vivido a mi manera, porque te he dado la espalda, porque he querido vivir la vida conforme a mi voluntad. Te doy gracias porque tú enviaste a Jesús a morir por mí. Te doy gracias porque eres tan bueno que me has traído hoy aquí, no por casualidad, sino por propósito, para que yo escuchara esta palabra, para que yo finalmente dé ese paso, para que deje el miedo atrás y dé el paso. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la familia, para que yo con valentía deje todo atrás y me entregue completamente a ti. Te doy gracias, Señor, así que perdona mis pecados, sálvame y camina conmigo en el resto de mis días. Es en tu nombre, Señor Jesús, que oro. Amén.